Buenas tardes, mi nombre es Óscar Osorio Ortega, estudiante de la licenciatura en Psicología del SUAYET, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Presento el proyecto titulado Tribalismo Digital y Nostalgia Política en Facebook, Construcción del Adversario Simbólico en Comunidades Mexicanas, realizado para el módulo 403, Propedéutica en el campo de los procesos socioculturales, bajo la tutoría de la maestra Maribel Paredes Molina. Esta investigación surgió por el interés de comprender cómo en redes sociales, particularmente en Facebook, algunas comunidades políticas no solo comparten información, sino que también construyen formas de pertenencia, memoria colectiva y oposición simbólica. El punto central del trabajo fue observar cómo ciertos memes, imágenes, discursos y referencias históricas pueden reforzar un nosotros frente a un ellos. Es decir, cómo se construye una identidad grupal y al mismo tiempo un adversario simbólico. En lo personal, esta investigación me permitió pasar de una opinión inicial sobre el fenómeno a una mirada más analítica, es decir, no quedarme solo con lo que yo creía sobre los discursos políticos en redes, sino observar datos, clasificarlos y analizarlos desde herramientas de la psicología social y los procesos socioculturales. Para contextualizar el tema, parto de una idea sencilla. Las redes sociales digitales ya no son solamente espacios para compartir información, también son lugares donde las personas construyen identidad, pertenencia y formas de interpretar la realidad social. En Facebook, especialmente en comunidades políticas, los usuarios comparten publicaciones, memes, imágenes, símbolos y referencias históricas. Estos recursos no solo comunican una opinión, sino que también pueden reforzar la idea de pertenecer a un grupo, un nosotros. El problema aparece cuando esa pertenencia se construye también a partir de la oposición frente a otro grupo, es decir, frente a un ellos. En ese proceso, el adversario político puede dejar de verse únicamente como una persona o un grupo con ideas distintas y convertirse en un adversario simbólico, alguien que representa amenaza, error, decadencia o traición, dependiendo del discurso del grupo. Por eso, el problema de investigación fue observar cómo algunas comunidades políticas de Facebook construyen identidad colectiva y delimitan al adversario simbólico, mediante el uso de memes, imágenes, discursos y referencias al pasado. Este tema es relevante para los procesos socioculturales porque permite analizar cómo se forman pertenencias, conflictos y polarización en entornos digitales. No se trata solo de ver publicaciones de Facebook, sino de observar cómo ciertos discursos digitales producen sentido social, memoria colectiva y fronteras simbólicas entre grupos. En este punto, las referencias teóricas ayudaron a ordenar la mirada. Bauman, con el concepto de retropía, permite pensar cómo ciertos discursos miran al pasado como un lugar idealizado frente a la incertidumbre del presente. Moscovici ayuda a entender cómo los grupos construyen representaciones sociales, es decir, formas compartidas de interpretar la realidad, y Castells permite ubicar el fenómeno dentro de la comunicación en red, donde los espacios digitales no solo transmiten información, sino que también organizan identidad, poder y conflicto simbólico. A partir de este problema, el estudio buscó analizar esas dinámicas discursivas y revisar si la nostalgia política, los símbolos y los memes contribuían a reforzar identidades colectivas y adversarios simbólicos. Objetivo e hipótesis. A partir de este planteamiento, el objetivo general del proyecto fue analizar cómo se construyen identidades colectivas y adversarios simbólicos en comunidades políticas de Facebook en México. Es decir, no buscaba demostrar si una postura política era correcta o incorrecta, sino observar cómo se organizaban los discursos dentro de los grupos, qué símbolos utilizaban, qué recuerdos del pasado aparecían, qué tipo de memes circulaban y cómo se marcaba la diferencia entre el grupo propio y el grupo contrario. La pregunta de investigación fue: ¿cómo se construyen las identidades colectivas y la delimitación del adversario simbólico en comunidades políticas de Facebook en México mediante el uso de símbolos, memes y referencias históricas? Con base en esa pregunta, la hipótesis planteó que en comunidades políticas de Facebook en México, la circulación de memes, símbolos y referencias históricas contribuyen a reforzar identidades colectivas y a consolidar la cohesión grupal mediante la construcción de adversarios simbólicos. Dicho de forma más sencilla,
La hipótesis proponía que estos contenidos digitales no solo expresan opiniones, sino que ayudan a construir pertenencia. Al mismo tiempo, también pueden reforzar la idea de un adversario, de un ellos, frente al cual el grupo define su propia identidad. Para contrastar esta hipótesis, se realizó una observación no participante en dos grupos públicos de Facebook, organizada mediante fichas de observación y categorías de análisis sociocultural. Metodología. Para llevar a cabo la investigación, se utilizó un enfoque cualitativo, con alcance exploratorio descriptivo. Esto quiere decir que el objetivo no fue medir una población amplia ni generalizar los resultados, sino observar un fenómeno sociocultural específico y describir cómo aparecía en los datos recolectados. La técnica utilizada fue la observación no participante en dos grupos públicos de Facebook con contenido político. Es importante señalar que no se interactuó con los usuarios, no se comentaron publicaciones, no se reaccionó a ellas y no se estableció contacto directo con ninguna persona. El trabajo consistió únicamente en observar, registrar y analizar contenido visible en espacios públicos. El corpus quedó integrado por 14 unidades de análisis y estas unidades incluyeron publicaciones, memes, imágenes, recursos visuales políticos, referencias históricas y comentarios visibles relacionados con el tema del proyecto. Para organizar el material se utilizaron capturas de pantalla anonimizadas, fichas de observación y una matriz de análisis. En las capturas se cuidó ocultar nombres, fotografías de perfil y datos personales para proteger la identidad de los usuarios observados. Después, el material se clasificó en 5 categorías principales: referencias al adversario político, nostalgia política, identidad colectiva, polarización afectiva y memes o recursos visuales políticos. El análisis consistió en codificar cualitativamente las evidencias y después realizar un conteo descriptivo de frecuencias y porcentajes. Es decir, primero se clasificó el contenido según su sentido sociocultural y después se observó qué categorías aparecían con mayor frecuencia. En este punto fueron importantes Saldaña y Krippendorff. Saldaña fue útil para comprender la lógica de la codificación cualitativa, es decir, cómo pasar de datos observados a categorías de análisis. Krippendorff permitió reforzar la idea de que el análisis de contenido debe hacerse de manera sistemática, cuidando que las interpretaciones estén sostenidas en evidencias y no solo en impresiones personales. No se aplicó estadística inferencial porque el estudio no buscaba representar a todos los grupos políticos de Facebook, sino explorar cómo aparecía este fenómeno en los espacios observados. También es importante aclarar que este trabajo no se presenta como una etnografía digital completa, sino como una observación no participante con análisis cualitativo exploratorio. La etnografía digital implicaría un proceso más prolongado de inmersión e interpretación dentro de una comunidad. En este caso, por el alcance del proyecto, se trabajó con un corpus acotado de publicaciones visibles en grupos públicos de Facebook. Además, se cuidó mantener una distancia entre el observado y la interpretación personal. Por eso, primero se registraron las evidencias mediante fichas y matriz de análisis, y después se clasificaron en categorías. La intención fue evitar que mis propias percepciones sustituyeran a los datos observados. A partir de esta metodología se obtuvieron los resultados que aparecen en la parte central del cartel, donde se muestran las categorías más frecuentes y la distribución de evidencias por grupo observado. Ahora, paso a los resultados, que son el núcleo del cartel. El corpus analizado estuvo conformado por 14 unidades de análisis, tomadas de 2 grupos públicos de Facebook. Estas unidades fueron clasificadas en 5 categorías principales: referencias al adversario político, nostalgia política, identidad colectiva, polarización afectiva y memes o recursos visuales políticos. En la gráfica 1 se puede observar la distribución por categoría principal. La categoría con mayor frecuencia fue referencias al adversario político, con 5 casos, equivalentes al 35.7% del corpus. Esto muestra que una parte importante de las publicaciones observadas se orientó a señalar, criticar o representar negativamente a un grupo político contrario. La segunda categoría más frecuente fue nostalgia política. Son 4 casos, equivalentes al 28.6%. Aquí aparecieron publicaciones que recuperaban imágenes del pasado, personajes históricos, símbolos o referencias a épocas anteriores, generalmente como forma de comparación con el presente.
Después aparecieron identidad colectiva y polarización afectiva, con 2 casos cada una, es decir, el 14.3% respectivamente. Finalmente, la categoría de memes y recursos visuales políticos apareció con un caso, equivalente al 7,1%. Lo importante no es solo decir qué categoría tuvo más frecuencia, sino entender qué nos indican estos datos. La presencia dominante del adversario político y de la nostalgia política permiten observar que estas comunidades no solo comparten opiniones aisladas, sino que organizan sentidos de pertenencia, quiénes somos, qué pasado valoramos y frente a quién nos diferenciamos. En la gráfica 2 se muestra la distribución por grupo observado. El grupo 1 concentró 8 registros, es decir, el 57.1% del corpus. El grupo 2 concentró 6 registros, equivalente al 42.9%. En el grupo 1 se observó mayor presencia de referencias al adversario político y polarización afectiva. En cambio, en el grupo 2 destacó más la nostalgia política y el uso de referencias históricas. Esto es sumamente relevante porque ambos grupos expresan contenido político, pero no lo hacen exactamente de la misma manera. Uno aparece más orientado a la confrontación con el adversario, mientras que el otro se apoya más en la recuperación simbólica del pasado. En conjunto, los resultados apoyan parcialmente la hipótesis del proyecto. La apoyan porque sí se observó que los memes, símbolos, imágenes y referencias históricas participan en la construcción de identidad colectiva y en la delimitación del adversario simbólico. Sin embargo, la hipótesis se acepta solo de forma parcial porque el corpus fue pequeño. 14 unidades de análisis y 2 grupos públicos de Facebook, por lo tanto, no sería correcto generalizar estos resultados a todas las comunidades políticas digitales de México. Lo que sí permiten estos datos es abrir una lectura exploratoria en los espacios observados. La nostalgia política y la construcción del adversario funcionaron como recursos simbólicos para reforzar pertenencia grupal y oposición política. El hallazgo principal fue que las publicaciones observadas no solo comunicaban opiniones políticas, sino que también construían pertenencia grupal mediante la memoria, los símbolos y la oposición frente a un adversario simbólico. A partir de estos resultados, las conclusiones del estudio permiten responder directamente al objetivo de investigación y ubicar el aporte del proyecto dentro del campo de los procesos socioculturales. A partir de los resultados, se concluye que las comunidades políticas observadas en Facebook funcionaron como espacios de construcción simbólica, es decir, no solo fueron lugares donde se compartieron publicaciones políticas, sino espacios donde se expresaron formas de pertenencia grupal, oposición política y memoria colectiva. El hallazgo principal fue que la construcción del adversario político y la nostalgia política fueron los ejes más visibles del corpus analizado. Esto permite entender que muchas publicaciones no solo buscan informar o convencer, sino también reforzar una frontera entre un nosotros y un ellos. Desde esta mirada, los memes, símbolos, imágenes y referencias históricas funcionan como recursos socioculturales. Ayudan a simplificar el conflicto, a reforzar la identidad del grupo y a representar al adversario como una figura opuesta, equivocada o hasta amenazante. Por eso, la hipótesis se acepta parcialmente. Los datos sí apoyan la relación entre nostalgia política, identidad colectiva y construcción del adversario simbólico, pero el alcance del estudio es limitado porque se trabajó con 14 unidades de análisis y 2 grupos públicos de Facebook. Entonces, no se puede afirmar que esto represente a todas las comunidades políticas digitales de México. Lo que sí se puede afirmar es que en los grupos observados, estos recursos digitales participaron en la construcción de pertenencia, polarización y oposición simbólica. Finalmente, el estudio ofrece una base exploratoria para futuras investigaciones sobre tribalismo digital, polarización política y procesos socioculturales en redes sociales. Para cerrar, considero que esta investigación fue útil porque permite mirar las redes sociales más allá de la opinión inmediata o del conflicto cotidiano. Muchas veces vemos memes, imágenes o publicaciones políticas y pensamos que solo son expresiones aisladas. Sin embargo, al analizarlas desde la psicología social y los procesos socioculturales, podemos observar cómo construyen pertenencia, memoria colectiva y oposición simbólica. En lo personal, este proyecto también representó una apertura de mirada. Al inicio, partía de una inquietud general sobre la construcción del enemigo en redes sociales, pero durante el proceso, con autores como Bauman, Moscovici y Castells, pude comprender que detrás de muchas publicaciones existen procesos más amplios: nostalgia, búsqueda de seguridad
identidad grupal y necesidad de diferenciarse de otro grupo. Por eso, investigar este tema sirve para entender cómo se producen ciertas formas de polarización en la vida digital contemporánea, no para juzgar moralmente a los usuarios, sino para observar cómo se construyen los significados, los símbolos y las fronteras entre un nosotros y un ellos. En conclusión, el estudio muestra que el tribalismo digital no solo se expresa en opiniones políticas, sino en formas simbólicas de pertenecer, recordar y construir adversarios. Este trabajo me permitió comprender que investigar no es confirmar lo que uno cree, sino aprender a mirar con un método aquello que parecía evidente. Muchas gracias.